Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas no cambia. No porque no pueda, sino porque no quiere. Cambiar implica asumir responsabilidad, perder ventajas, renunciar a la comodidad de ser siempre el mismo. Y eso duele más que seguir prometiendo. Vivimos rodeados de promesas vacías, palabras bien formuladas, discursos cada vez más pulidos, explicaciones que suenan maduras, conscientes, incluso empáticas. Pero los actos siguen siendo los mismos. Cambia el relato, no la conducta. Cambia el tono, no la intención. Cambia la máscara, no el fondo. Y lo más peligroso no es la mentira directa, sino la esperanza administrada. Esa pequeña dosis de «esta vez sí», de «ahora lo entiendo», de «estoy trabajando en ello». Esperanza suficiente para que no te vayas, pero nunca tanta como para que algo cambie de verdad. Porque hay personas que no te sostienen, te retienen, no te aman, te gestionan, no te eligen, te postergan. Este capítulo no es cómodo. No está hecho para reconciliar, sino para ver con claridad. Porque a veces el verdadero engaño no viene del otro, sino de lo que uno está dispuesto a justificar para no perder. Si este tipo de reflexiones te atraviesan, suscríbete. Protocolo Oculto no existe para tranquilizarte, sino para devolverte una imagen que tal vez no querías ver, pero necesitabas. Hay personas que no cambian, solo perfeccionan el discurso. Aprenden exactamente qué decir para sonar arrepentidas, conscientes, profundas. Saben cuándo callar, cuándo prometer, cuándo mostrarse vulnerables. No porque hayan entendido el daño, sino porque han entendido el riesgo de perderte. El arrepentimiento auténtico nace de la comprensión del daño causado. El arrepentimiento estratégico nace del miedo a la consecuencia. Y la diferencia entre ambos no está en las palabras, sino en el tiempo. El verdadero cambio no necesita recordatorios constantes. El falso cambio siempre necesita una nueva oportunidad. Cuando alguien dice, «No me di cuenta de que te hacía daño hasta ahora», lo que muchas veces está diciendo es, «No me di cuenta de que podías irte». No fue tu dolor lo que despertó conciencia, fue tu posible ausencia. Y ahí aparece una de las formas más sutiles de manipulación: sostener con palabras mientras se suelta con actos. Te hablan de futuro mientras repiten el pasado. Te piden paciencia mientras siguen eligiendo lo mismo. Te prometen evolución mientras tú te adaptas, te encoges, te callas. No es un error puntual, es un patrón. Y los patrones no se rompen con promesas, se rompen con decisiones. Pero aquí entra algo aún más incómodo. Muchas veces no nos quedamos porque nos engañen, sino porque queremos creer. Porque aceptar que el otro no va a cambiar implica aceptar que hemos invertido tiempo, emociones y energía en algo que no era real. Y eso duele más que esperar un poco más. Por eso la esperanza, cuando no está respaldada por hechos, se convierte en una jaula invisible. Si alguna vez has sentido que te quedabas esperando a una versión futura de alguien que nunca terminaba de llegar, este canal es para ti. Suscríbete. Aquí hablamos de lo que pasa cuando la ilusión se vuelve costumbre. La manipulación más efectiva no es la agresiva, sino la blanda. No grita, no amenaza, no impone. Seduce, convence, te hace dudar de tu percepción. Te lleva a pensar que quizá estás exagerando, que quizá deberías ser más comprensivo, que quizá el problema es tu exigencia. Así, poco a poco, empiezas a negociar contigo mismo, a bajar el listón, a justificar lo injustificable, a aceptar migajas emocionales como si fueran gestos enormes. Y sin darte cuenta, ya no estás en una relación, estás en una administración de expectativas. El manipulador emocional rara vez se ve a sí mismo como manipulador.
Se ve como alguien en proceso, aprendiendo, intentándolo. Y ese lenguaje es clave, porque nunca concreta, nunca cierra, nunca termina de llegar, siempre está a punto. Y tú te quedas ahí, sosteniendo la espera. Pero hay algo aún más profundo. Esta dinámica no se da solo en relaciones de pareja. Se da con amistades, con familias, con trabajos, con sistemas enteros. La sociedad también promete cambios que nunca llegan. Te dice que aguantes, que tengas paciencia, que el sacrificio valdrá la pena. Mientras tanto, tu vida pasa. Nos empujan a caminos que no sentimos nuestros, carreras que no deseamos, vidas que no elegimos, ritmos que nos desconectan. Y cuando algo dentro de ti se resiste, te llaman inmaduro, egoísta o poco agradecido. Así aprendes a traicionarte en silencio. El miedo a decepcionar se convierte en una cárcel. El miedo a no encajar se convierte en una máscara permanente. El miedo a quedarte solo se convierte en una excusa para quedarte donde no eres tú. Y lo más trágico es que, con el tiempo, ya no sabes si sigues ahí por amor o por costumbre. Hay un momento clave en la vida de cualquier persona, cuando se da cuenta de que ha estado viviendo una historia que no escribió. Una historia heredada, aceptada, repetida. Una vida diseñada para encajar, no para sentir. Ese momento suele llegar tarde, cuando el cansancio es profundo, cuando el cuerpo empieza a hablar, cuando la tristeza ya no se puede disimular, cuando algo dentro dice, esto no es vida. Pero incluso ahí, muchos retroceden, porque cambiar no solo implica irse de un lugar, implica quedarse solo un tiempo, implica no tener respuestas inmediatas, implica decepcionar expectativas ajenas, implica mirar al vacío sin anestesia, y por eso tantos prefieren seguir donde están. No porque estén bien, sino porque el dolor conocido parece más seguro que la incertidumbre. Aquí aparece otra verdad dura. Hay personas que solo se arrepienten cuando ya te han perdido. No porque te amaran profundamente, sino porque tu ausencia les confronta con su propia incapacidad de cambiar. Y aún así, ese arrepentimiento no siempre trae transformación. A veces, solo trae nostalgia. El problema no es que alguien no cambie. El problema es esperar que lo haga cuando ya ha demostrado quién es. Porque al final, aceptar a alguien no es creer en lo que dice que será, sino ver lo que es cuando nadie le obliga. Y aceptar eso no te convierte en frío, te convierte en lúcido. Elegirte no es un acto impulsivo ni una reacción emocional, es una decisión lúcida. Y por eso cuesta tanto, porque cuando te eliges, dejas de mentirte, dejas de justificar lo injustificable, dejas de esperar versiones futuras de personas que ya te han mostrado, una y otra vez, quiénes son en realidad. Elegirte implica asumir que algunas historias no fracasan porque tú no hiciste suficiente, sino porque nunca estuvieron pensadas para crecer. Que hay vínculos sostenidos más por el miedo que por el amor. Que hay relaciones que sobreviven solo porque una de las partes sigue renunciando a sí misma. La sociedad romantiza la resistencia, pero no habla del desgaste. Aplaude al que aguanta, pero no acompaña al que se rompe. Nos enseñan a ser comprensivos, pacientes, empáticos, pero rara vez nos enseñan a poner límites sin culpa, a irnos sin necesidad de que el otro entienda, a cerrar sin explicarnos por 10ª vez. Porque hay algo que casi nunca se dice. No todo el mundo merece acceso permanente a ti. No todo el mundo merece tu tiempo, tu energía, tu escucha. Y entender eso no te vuelve duro, te vuelve selectivo. Y la selección es una forma profunda de amor propio. Cuando te quedas donde no eres tú, algo dentro empieza a apagarse. No ocurre de golpe, ocurre lentamente.
Primero dejas de decir lo que piensas. Luego dejas de pedir. Después dejas de sentir. Y al final, lo que queda no es una relación, es una rutina emocionalmente anestesiada. Salir de ahí no es fácil. Implica atravesar el miedo a la soledad, pero también desmontar la identidad que habías construido alrededor de ese vínculo. Porque muchas veces no solo pierdes a una persona, pierdes el personaje que eras con ella. Y ese duelo es silencioso, pero real. Sin embargo, hay algo liberador en recuperar tu centro, en volver a escucharte sin ruido, en descubrir que el vacío que temías no estaba en la soledad, sino en la traición constante a ti mismo. Elegirte no garantiza comodidad, garantiza verdad. Y la verdad, aunque duela, no te rompe, te ordena. La mayoría de la gente no cambia, y esa no es la tragedia. La tragedia es quedarte esperando, mientras tu vida se va consumiendo en pausas, excusas y promesas que nunca terminan de cumplirse. Aceptar que alguien no va a cambiar no es rendirse, es dejar de luchar contra la realidad, es dejar de invertir energía en batallas que no te corresponden, es entender que el amor no se demuestra con discursos, sino con coherencia sostenida en el tiempo. Tal vez algún día esa persona mire atrás, tal vez sienta culpa, tal vez entienda, pero ese entendimiento tardío no te devuelve los años, ni el desgaste, ni las partes de ti que tuviste que silenciar para quedarte. Tu vida no es una prueba de paciencia, no es una sala de espera, no es un sacrificio permanente para sostener la comodidad emocional de otros. Estás aquí para vivir una vida que se sienta tuya, para construir vínculos donde no tengas que traducirte, defenderte o reducirte, para elegir desde la claridad, no desde el miedo. Y si eso implica caminar solo un tramo, que así sea, porque es preferible una soledad honesta que una compañía que te diluye. Este no es un mensaje para todos, es para quien ya está cansado de esperar, para quien empieza a sospechar que la esperanza, mal colocada, también puede ser una forma de autoengaño. Si algo de esto te ha resonado, si te has visto reflejado aunque sea en silencio, suscríbete. Aquí no prometemos cambios mágicos, solo claridad. Y a veces eso lo cambia todo. Hasta el próximo capítulo.